es lo que parece. Así que escuche con atención la palabra. Dios bendiga a los hermanos que siguen apareciendo allí, el hermano José, la hermana Vicky Carrillo, Dios les guarde, y a todos los que esta mañana ya tempranito están levantándose. Y qué mejor manera, hermanos, de empezar con la palabra bendita del Señor, ¿verdad? Es la mejor manera de empezar el día, la mejor manera de comenzar la semana y la mejor manera también de concluir un año y empezar otro. Así que Dios les bendiga. Leo lo siguiente. Dice la Escritura así en Mateo 13:24. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste la buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Qué maravillosa palabra, pero también qué duras realidades contiene esta palabra, amigos, hermanos, y vamos a analizar lo que dice el texto sagrado para nosotros esta mañana. Pero vamos a orar primero a Dios. No tenemos prisa y vamos a dar gracias a Dios, pero también a pedir la dirección del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por la maravillosa oportunidad que nos concedes de comenzar leyendo la palabra y analizando lo que dice el texto sagrado. Danos pues, Señor, la sabiduría y el entendimiento, y que la palabra corra y sea glorificada, Señor, y sea de bendición para muchas vidas, Señor, que escuchan esta transmisión. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Continuamos. Miren, los detalles de esta parábola le resultarían muy claros y muy familiares a las personas de la audiencia de Palestina. Eran relatos muy comunes para los oyentes originales. Todo buen estudiante de la Biblia sabe que la parábola o las parábolas son un recurso retórico que ilustran una verdad mediante una comparación extraída de la vida común o de la vida ordinaria. Y el maestro, nuestro maestro, la utilizó repetidas veces. Parece que era su método, uno de los métodos favoritos de Jesús al enseñar las verdades del reino. Fue su herramienta predilecta. Así que para los creyentes originales, el tema era muy común, pues la cizaña era una de las plagas que le causaba dolor de cabeza a todo campesino en ese ambiente palestino. Dice un escritor sagrado que la cizaña nacía espontáneamente en los sembrados y la harina de su semilla era tóxica, era venenosa. Al principio, esta planta, esta hierba, se parecía tanto al trigo que era imposible distinguirlo a simple vista. Cuando se distinguía, cuando lograba distinguirse, ya se había enredado en las raíces, de forma que al arrancarlo también se arriesgaba la buena planta o el trigo.
Así que es importante entender este trasfondo. Cuando el trigo o la cebada ya tenían grano, ya tenían fruto, la cizaña también aparecía. Y cualquier persona común, hasta un niño, notaría la diferencia a la hora de dar fruto. Pero antes de ello, se podía confundir una persona por el enorme parecido de ambas plantas. Así que no se podía distinguir con tanta seguridad, y hasta los campesinos que conocían habitualmente estas plagas, estas amenazas, tenían mucho cuidado al momento de arrancarla del plantío para no dañar el trigo. Así que no solo se confundían, sino que como las raíces estaban entrelazadas, sería imposible separarlos sin dañar la planta, sin dañar lo bueno. Así que había que dejarlos crecer hasta el tiempo de la cosecha, donde era más fácil no solo distinguirlos, pero también arrancarlos. Era hasta el tiempo de la siega. El trigo y la cizaña no se podían separar con facilidad cuando están creciendo, pero al final habría que separarlos, porque el grano de la cizaña era ligeramente venenoso. Algunos nos explican que causaban mareos y náuseas y tenían hasta ciertos efectos narcóticos, y hasta en pequeñas cantidades tenía un sabor amargo y desagradable. Así que había que separarlos a mano al final, y había que cuidar la buena semilla, la buena planta. Así que estos elementos culturales, geográficos, hay que entenderlos al momento de leer esta parábola, esta historia maravillosa del Señor. Veamos, hagamos un poco de hermenéutica, de detalles de interpretación bíblica también. La justicia hermenéutica exige respetar el carácter escatológico de la parábola en cuestión, aunque hay que extraer las aplicaciones prácticas, hay que hacerle justicia al pasaje. Analicemos entonces un poco el contenido de la parábola. Primero, existen dos sembradores. El sembrador del trigo o de la buena semilla, de la buena planta, es el Señor. El de la cizaña es el maligno, es Satanás. Y esta acción divina, estas acciones también deben de cuidarse al leer la parábola. La buena semilla son los creyentes, y la mala hierba, parecida al trigo desde luego, son los hijos del malo, son los hijos de las tinieblas. La cosecha mencionada aquí en la parábola será el juicio divino, y los cosechadores o los segadores serán los ángeles. Lo que enseña la parábola es que Dios juzgará y castigará a los que sirven de tropiezo, mientras los justos brillarán en su reino. Al final del mismo capítulo 13, pero en los versículos 36 al 43, el mismo maestro, hermanos amados, dio la interpretación de la parábola. Eso es glorioso, porque es el mismo maestro que da los detalles significativos de este relato, de esta parábola maravillosa. Así que es importante entender estos detalles. En la parábola de la cizaña y el trigo, el Señor compara con ella a los introducidos por Satanás en el reino de Dios. Los falsos son infiltrados con el fin de lastimar la obra del Señor. Así que no debe extrañarnos tal revelación del Señor maravillosa, pues el mismo Satanás, dice el apóstol, se disfraza como ángel de luz. Así dice 2 Corintios 11, 14 y 15. Así que, hermanos, hagamos un análisis y alguna aplicación entonces de las grandes verdades de esta parábola. Primero, pongamos atención a la obra de Dios
y a la obra del maligno mencionadas en esta parábola, porque no todo es lo que parece. Dice la escritura, donde hemos leído con atención, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Y dice el versículo 25: pero mientras dormían, vino su enemigo y sembró la cizaña en el trigo y se fue. Así que aquí comenzamos a ver la acción divina, la obra divina en acción, pero también la obra del maligno en acción. Las raíces de la cizaña crecían enredadas con las del trigo, absorbían los nutrientes de la tierra y ocupaban el mismo espacio, confundiendo en muchas ocasiones a los cultivadores. Esta mala hierba se parecía tanto a la buena planta que pasaba desapercibida por un tiempo, pero al mostrar el fruto quedaba descubierta finalmente. Cuando llegaba la cosecha era el momento de separarlas, dice la palabra del Señor. Pero aquí hay un detalle muy interesante que no debemos dejar de escapar cuando analizamos este fragmento de los evangelios. La escena de un hombre sembrando la cizaña en el campo era algo también muy común, o era algo también muy posible. Aunque la mala hierba en ocasiones surgía de manera espontánea, de manera natural, en muchas ocasiones era acción de una persona con mala voluntad, una acción maligna. Entonces dice que un hombre sembró la cizaña en medio de la buena planta. Así que, hermanos, esta parábola nos enseña que en el reino de Dios la obra del maligno también es visible, también es posible, es patente. El enemigo está allí tratando de estorbar el avance del reino de Dios. Y no debemos nosotros extrañarnos porque la planta maligna, porque la obra del maligno surja también en medio de la obra del Señor. No tenemos por qué frustrarnos cuando tengamos que batallar a veces con la acción del maligno. El enemigo todo el día, todo el tiempo está trabajando también. No debe sorprendernos tal revelación del Señor, hermano. Así como el Señor trabaja a favor de su reino. Él dijo en una ocasión: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor está siempre moviendo su obra, está accionando su obra. Los ángeles del Señor siempre están sirviendo a los herederos de la salvación, a favor de los herederos de la salvación, y están llevando a cabo la obra del Señor. Pero note una revelación del Señor Jesús: también el maligno trabaja, hermanos. También el maligno se levanta temprano. También el maligno se ocupa de estorbar el avance de la semilla de la palabra, de que el reino de Dios produzca fruto, de que progrese, y el enemigo también hace su máximo esfuerzo porque la obra del Señor sea detenida. Eso no nos debe frustrar y tenemos que aprender a avanzar y a servirle al Señor en medio de tal oposición, hermano. Cuando a este servidor le toca discipular, por ejemplo, a los nuevos convertidos, siempre les hemos aclarado una verdad, siempre hemos dicho, y lo saben algunos: en la iglesia no hay ángeles. Es más bien, la iglesia no está compuesta de ángeles, está compuesta de personas redimidas por la gracia de Dios y por la sangre del Cordero. Pero no son perfectos, son perfectibles. Por lo tanto, la idea nuestra es preparar a los nuevos creyentes para que cuando se topen con la obra del maligno, con las trampas del adversario, no queden frustrados ni deprimidos
ni desganados para servir al Señor. Siempre vamos a batallar con lo malo, con los malos testimonios, con los adversarios, pero también con las adversidades, hermano. Siempre vamos a lidiar con los opositores de la fe y con los opositores de la obra del Señor. Siempre habrá algo con lo que tengamos que enfrentar. Es mejor mentalizarse, hermanos, que la cizaña está allí en medio del campo, que no todo lo que brilla es oro, que no todo el que asume que es un creyente en el Señor es verdaderamente un creyente fiel. Tenemos que aprender a aceptar, a enfrentar esta realidad para que podamos avanzar en el campo del Señor. La obra del Señor es una realidad, pero la obra del maligno también es una realidad. Y tenemos que aprender a convivir, o tenemos que aprender a vivir en medio también de la cizaña del maligno. Así que es una de las primeras grandes verdades de la parábola. La segunda que quiero compartir es que el fruto marca la diferencia. Aunque la parábola tiene un tono escatológico, porque anuncia tanto el juicio futuro sobre los malvados como la recompensa también de los justos, en ese sentido apunta a un cumplimiento futuro y pleno referente a los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, pero también tiene una intención práctica, tiene una realidad práctica que el Señor trata de transmitirnos a través de la parábola. El trigo ilustra a los creyentes genuinos en su carácter. Son los que sirven al Señor con todo el corazón. Son los que aman a Cristo y aman su obra. Son aquellos cuyas acciones glorifican a Dios y edifican la iglesia. Son aquellas personas que tienen una fe auténtica, una fe verdadera, una fe real. El trigo, la buena planta, son aquellos creyentes genuinos, sinceros en su devoción y en su fe, que se distinguen por su fruto, que por sus frutos se sabe que son una buena planta. Así que ese es el trigo en el campo del Señor. Así que la palabra del Señor también dice en Santiago, capítulo 3, versículo 13 hasta el 18, dice que la sabiduría de Dios es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Así que los creyentes genuinos, la buena planta, el trigo en el campo del Señor, marca la diferencia, el fruto, las acciones, los resultados. Hermanos, tarde que temprano se sabe quién es buena planta, quién es buena semilla o quién es trigo del Señor, porque el fruto marca la diferencia. El carácter cristiano ilustra quiénes son en verdad y de dónde procede ese fruto. Así que procuremos siempre, hermanos, que nuestro fruto glorifique al Señor. El fruto marca la diferencia. El Señor lo dijo repetidamente: por sus frutos los conocerán. Así que es importante, hermanos, también a veces examinar nuestra vida, examinar nuestro carácter, examinar los resultados de nuestras acciones, porque ellas develan, ellas manifiestan también si es buena planta o es mala hierba. Así que, hermanos, procuremos ser esa buena planta, procuremos ser esa buena hierba en el campo del Señor. El fruto marca la diferencia entre las plantas. La tercera es que el juicio divino es inevitable. Así que la cizaña, es decir, la influencia maligna, siempre estará presente en el pueblo de Dios. No debiera estar, ese sería el ideal. No tiene por qué estar allí la mala semilla.
pero es necesario tolerarla por algún tiempo para no lastimar la buena planta. Esta es una verdad que nos revela el Señor, hermanos, incomparable, y que a los que ministramos la palabra, a los que enseñamos en alguna cátedra, ya sea en el instituto bíblico, en la escuela bíblica, en el aula de clases, en el salón de la escuela dominical, en el salón donde damos clase a los intermedios, a los niños, a los jóvenes, debemos tener presente esta verdad. No siempre, hermanos, las cosas van a salir como nosotros las pedimos o las queremos. A veces tenemos que tolerar, hermanos, la presencia de la mala planta, de la mala semilla en el reino del Señor para no lastimar la planta. Arrancar lo malo tiene sus riesgos, pues el proceso de limpia genera reacciones y efectos. Hermanos amados, esto también es muy profundo, porque nos enseña, amigos, hermanos, que aunque eso no nos guste, aunque a los ministros, a los pastores, exista un trabajo, hermanos, que a veces no es de mucho agrado, cuando se trata de confrontar, cuando se trata de corregir, cuando hay que poner un alto, cuando hay que marcar un tope, hermanos, cuando hay que señalar el pecado y cuando hay que corregir una falta, no es un trabajo que a muchos le agrade hacer, porque hay que mancharse las manos, porque hay que a veces lastimarse un poco, y nadie quiere ser criticado, nadie quiere que lo vean con mala cara, nadie quiere que lo vean de mala gana, que lo rechacen, porque arrancar lo malo tiene sus riesgos. Limpiar, hermanos, el campo del Señor también tiene implicaciones. Por eso, en algunas iglesias a veces se piensa 2 veces para administrar corrección. Algunos ya ni creen en la disciplina porque consideran que disciplinar o corregir la falta es ausencia de amor y de compasión y de sensibilidad pastoral o de espíritu cristiano. Y algunos se oponen a la disciplina y se oponen a la corrección y se disgustan por ello, y a veces se van de una iglesia. Hay muchas personas que saltan de una congregación a otra porque le huyen a la disciplina y le huyen a la corrección cristiana. Pero sorpresa, hermanos, que revela esta parábola. A veces hay que confrontar lo malo y hay que arrancar también la mala hierba. El pueblo de Dios no debe perder la fe ni desesperarse ante la obra del maligno, sino mantenerse fiel. Hermano, a veces en la obra de Dios, en la iglesia, se pasan temporadas también de cosecha del trigo y también de arrancar la planta venenosa. Y eso no debe extrañarnos. No diga usted, hermano, hermana, no digas, pobrecito, le faltó amor a los pastores, a los líderes, porque no cultivaron la planta. No debe de extrañar, hermano. Para un buen lector de la Biblia, para un verdadero lector de la Escritura, no debe extrañarle el proceso de limpia en el reino de Dios, en la iglesia del Señor o en la obra del Señor. Tampoco debe tolerarse la maldad de manera indefinida, pero sí actuar con firmeza y responsabilidad en el momento adecuado. Eso enseña la parábola. No dice la parábola que la cizaña no debe ser arrancada. No dice que debe estar ahí permanentemente. No es eso lo que ilustra la parábola del trigo y la cizaña. Lo que ilustra es que hay que tener sabiduría al momento de arrancar la mala hierba. Hay que mostrar prudencia al momento de confrontar el pecado para no lastimar de más a los hijos del reino, para no lastimar demasiado la obra del Señor, pero tarde que temprano
tiene que arrancarse la mala hierba, la mala planta. Finalmente, hermanos, eso enseña la parábola. Está allí por un tiempo, pero tiene que ejecutarse alguna acción, tiene que hacerse algo. Es por eso, hermanos, que cuando ministramos la palabra, cuando servimos al Señor como pastores, debemos estar conscientes de que tarde que temprano alguien se nos va a retirar, hermanos, de la obra del Señor. Es más, ni el Señor mismo pudo retener a todos sus discípulos. Él anduvo con 12, comió con ellos, durmió con ellos, pasó los momentos más íntimos con sus discípulos, y uno terminó traicionándolo, y uno terminó vendiéndolos por algunas monedas de plata. Y eso ya lo sabemos, y nos enseña el Señor, hermanos, que no son todos los que están, ni están todos lo que son. No todo es lo que parece, hermano, y tenemos que aprender a convivir con esta realidad. No debemos tolerar el pecado y la maldad de manera indefinida. A veces hay que abrocharse el cinturón y hay que actuar, hermanos, con autoridad de la palabra y con autoridad del Señor. Y hermano amado, también nosotros como creyentes, no veamos con extrañeza cuando un pastor, cuando un liderazgo tenga que aplicar una corrección cristiana y bíblica. Es verdad que toda corrección cristiana tiene un propósito primordial y es restaurador, y es, hermanos, sanar la herida, es volver al carril a lo que se ha torcido, a lo que se ha desviado. Siempre tiene un fin glorioso, un fin restaurador, un fin cristiano, pero debe ejercerse también con naturalidad. Y el pueblo verdadero del Señor no debe parecerle extraño la corrección bíblica, la disciplina bíblica, porque hay algunos que han abandonado el proceso de corrección. Algunos han dejado a un lado y han hecho de la predicación del evangelio solamente una especie de abrazos y de apapachos y de buenos deseos, pero la parábola del trigo y la cizaña nos enseña que a veces hay que también arrancar la hierba que no es de muy buena bendición y producción. Finalmente enseña la parábola que el Señor intervendrá quemando lo malo y guardando lo bueno. Eso es lo que enseña la parábola, que no debemos desesperarnos, hermanos amados, amado pastor, amado maestro o líder. Ahora que vas a comenzar un año de trabajo, que hay metas, que hay proyectos, te advierto también algo en base a la palabra: no te desesperes y no te desanimes, pero habrá también, hermano, habrá también oposición, habrá crítica, habrá inconformidades, y tenemos que aprender a navegar en esos mares. Tenemos que aprender a vivir en medio, hermanos, de oposición y adversidades. Y no hay que ir tan lejos para encontrar oposición. A veces la oposición la tenemos ahí cerquita, ahí a nuestro lado. Así que no te regreses y tampoco te deprimas porque tengas que enfrentar a veces una que otra plantita que no da buen fruto. Sé íntegro, trabaja, cuídate, ten paciencia en la labor del Señor. No te desesperes. El Señor, en su sabiduría infinita, nos enseña a través de la parábola del trigo y la cizaña que al final, después de todo, Él hará balance general, hará ajuste de cuentas. Lo malo no siempre triunfará, hermano. La adversidad o los adversarios no siempre se saldrán con la suya. El Señor intervendrá. Eso enseña la parábola. Tarde que temprano intervendrá haciendo justicia a sus hijos, a su obra, o por qué no decirlo también a sus siervos. Pero nosotros procuremos ser
la buena planta que dé fruto para la gloria del Señor. Y cuando te toque enfrentar adversidades y cuando tengas que pagar un pequeño costo en el servicio al Señor y tengas que enfrentar alguna crítica, algún menosprecio por mantener una postura correcta, por hacer las cosas de manera ordenada y como a Dios le agrada, acuérdate de la parábola del trigo y la cizaña. Ten paciencia. Cuida de no arrancar lo bueno cuando intentes arrancar lo malo. Y aprendamos a trabajar también de la mano con el Señor. Finalmente hay cosas que nosotros no podemos controlar y vale más doblar la rodilla y decirle: Señor, yo necesito tu ayuda, tu auxilio y tu respaldo. No todo es lo que parece, es verdad, pero nosotros procuremos ser esa buena planta que dé fruto para la honra y la gloria del Señor. Comienza tu día entonces, hazlo bien, échale ganas, sé fiel a la palabra y no te desanimes. Dios te bendiga. Oremos a Dios. Señor, gracias por esta palabra que has permitido, Señor, transmitir a tu pueblo, a tus siervos y a tu obra. Permite que llegue al corazón, que nos dé aliento, que nos dé ánimo y que podamos caminar y avanzar en medio de toda oposición hasta que lleguemos, Señor, a la meta final. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo y a tus siervos y a tu obra. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga en este día y sigamos sembrando la palabra en todo lugar. Bendiciones.